En la mayoría de los medios de difusión de mensajes, especialmente los pertenecientes al bloque hegemónico capitalista, destacan que en la primera vuelta de las elecciones legislativas de Francia ganó la ultra o extrema derecha, por encima de la izquierda, que quedó en segundo lugar, y especialmente superando al partido del actual presidente Emmanuel Macron. Bueno, les cuento que el bloque anti-inmigrante, como así lo llaman, Agrupación Nacional de Marine Le Pen, ha obtenido hasta el momento casi el 34% de los votos, mientras que el Nuevo Frente Popular, una coalición formada por partidos de izquierda, quedó en segundo lugar con casi 28% de los votos. Y en tercer lugar, como adelantamos, está la alianza gobernante Juntos por la República o Renaissance con 22%. Sin embargo, el resultado final dependerá de las negociaciones antes de la segunda vuelta de la próxima semana. Por supuesto, este resultado influirá en la conducta de los franceses a la hora de elegir al presidente o a la presidenta, tal como están sonando los fuegos electorales. Mientras tanto, les cuento que los medios aseguran que para el partido del presidente Emmanuel Macron se trata de una humillante derrota al obtener el tercer lugar en la primera vuelta electoral legislativa. Su decisión por anticipar las elecciones legislativas le jugó en contra ante la evidente caída popular de su gestión, motivado, según dicen algunos, a las denuncias del pueblo, a sus políticas belicistas. En cambio, la líder del partido de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, logró posicionar al ultraderechismo a costa del descontento social ante la inflación y los gastos de la nación en apoyo al conflicto de Ucrania contra Rusia, así como también al genocidio contra la Franja de Gaza. Son algunos de los elementos que están allí para analizar. Pero antes debo recordarles que a través de estas redes sociales, especialmente en X, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre nuestro tema de hoy. Algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo a la pregunta que les hicimos al respecto, pero si algunos de ustedes no lo han hecho, vamos a recontextualizar la pregunta para el partido Renaissance de Emmanuel Macron, que queda en tercer lugar de la primera vuelta de las elecciones legislativas en Francia. La derecha de Marine Le Pen queda entonces con el primer lugar y los socialistas en el segundo lugar. Ahora, ¿cuál es la razón de estos resultados? Hemos colocado 4 opciones. La primera es que hay una posición frente a Rusia que ha influido en la decisión de los votantes. Segundo, que la subordinación a Estados Unidos también ha influido. Tercero, la presencia de un nacionalismo especial en Marine Le Pen. Y el cuarto es que el pueblo busca un cambio. Cualquiera de estas opciones, si usted no ha participado, puede hacerlo. Ahora puede buscar justamente en nuestras cuentas en X, especialmente @TelesurTV, @elmundo en el sur y @Guillermo Telesur, y puede allí entonces introducir su opinión, porque más adelante revisaremos y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando al respecto. Bueno, vamos a avanzar en nuestro programa de hoy, pero antes de hacerlo, queremos aprovechar estos breves instantes para agradecer a la organización del Premio Nacional Simón Bolívar de Periodismo. Esto que estamos observando acá es el premio que tiene como, digamos, como figura especial una obra de un artista venezolano llamado Juvenal Ravelo, que ha servido de inspiración para mostrar este premio que hemos ganado en nombre, pues por supuesto, del equipo de Telesur y especialmente del Mundo desde el Sur. Así que en nombre de Telesur, de nuestra presidenta Patricia Villegas y de todo el equipo que hace este programa, porque acuérdense que si yo recibo este premio, lo recibo en nombre de una cantidad enorme de personas que participan en la realización del mismo. Muchas gracias por este reconocimiento. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que más adelante ustedes digan, oye, ese programa mereció el premio y nosotros como Telesur lo estamos recibiendo con mucha humildad y con mucho compromiso. Así que gracias al presidente de la República. Ahí estamos mostrando el momento cuando en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, el Palacio Presidencial, el mismo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, nos entregaba este premio que están viendo en pantalla y nosotros, bueno, ratificándole nuestro compromiso de seguir adelante con nuestro trabajo a través de Telesur y a través, por supuesto, de todos los medios de difusión de mensajes de comunicación que se nos presenten en función de mantener la paz, estabilidad y tranquilidad de Venezuela. Muy bien, gracias por todo esto y nosotros ahora vamos a seguir con nuestro programa, vamos a dar la figura allí para que nos acompañe como un mantra pues, durante el programa de hoy. Bueno, para seguir, vamos a conversar con Romain Mingos.
es sociólogo, periodista, y nos acompaña desde Lima, Perú, para tocar el tema que mencionamos al principio, el tema de las elecciones legislativas en Francia en la primera vuelta y el resultado del mismo. Romain, ¿cómo estás? Muy bien, Luis. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, necesitábamos una persona con tu conocimiento para que nos ayude a entender. Es muy probable, y así lo hemos pensado en el equipo de trabajo, que gran parte del mundo no sabe qué está pasando en Francia en relación con estas elecciones legislativas, una primera vuelta. Por eso es bueno que tú nos ayudes a visualizar y a que la mayoría de la gente entienda de qué se trata, qué importancia tiene esta primera vuelta de las elecciones parlamentarias de Francia y cómo va a influir eso luego en el Poder Ejecutivo francés. Bueno, tienes razón de empezar por aquí, porque la gente no conoce bien las instituciones de la República Francesa. Ya sabemos que el partido del presidente Macron no va a ganar estas elecciones, o por lo menos no solo. Por lo tanto, quiere decir que el futuro jefe de gobierno, el primer ministro, vendrá de un partido que no es el partido del presidente. Es una figura que se llama la cohabitación, que ha pasado a lo largo de los años, ha pasado entre Mitterrand, que era del Partido Socialista, y Chirac, que era de su oponente del partido de derecha, ha pasado varias veces en estos últimos 40 años y pasará otra vez. Entonces, es una figura casi normal que permite la constitución de la República Francesa. Bien, entonces, pero ¿cómo se puede manejar un gobierno que tiene una tendencia y un parlamento que tiene otra tendencia? O sea, ¿cómo se articula eso? Porque en otros países, bueno, no es fácil entender que, bueno, que el presidente tenga un poder y que el primer ministro tenga otro. ¿Podrías explicarnos eso? Es muy simple, el presidente fue electo con una cierta visión, en realidad también con el apoyo de votos que votaron en contra del otro candidato. Sigue siendo el jefe de la Fuerza Armada, sigue siendo el jefe de la diplomacia, pero no puede hacer nada sin el Parlamento. Por lo tanto, para que el gobierno pueda desempeñarse y desempeñar alguna acción, es necesario que haya una mayoría calificada para poder votar las leyes que el propio gobierno, el propio ejecutivo proponga. Por lo tanto, es el grupo, la bancada o las alianzas que tienen la mayoría que deciden el primer ministro. Y bueno, aquí hay muchas incertidumbres en lo que va a pasar a partir del 8 de julio, que es la segunda vuelta, que definirá el color político de cada uno de los 577 diputados. Romain, ahora vamos a ver algunas cifras para que podamos seguir manejando este asunto. El repunte de la extrema derecha en Francia, ¿cómo se expresó? Bueno, el partido ultraderechista Agrupación Nacional obtuvo la mayoría de los votos en esta primera vuelta, lo que resulta alarmante para algunos, pues este grupo político tiene índices históricos de rechazo ante sus políticas racistas y poco o nada hacia los más vulnerables. Parece que también representa un grupo muy poderoso desde el punto de vista económico, pero aunque obtuvo 33% de los votos, se evidenció también un auge de 28% de la coalición izquierdista. Recordemos allí la figura principal, Mélenchon, nuevo Frente Popular, del cual forma parte el partido Francia Insumisa que he mencionado. Entonces nos preguntamos, ¿qué hay detrás de este escenario de cara al balotaje? Migus, ayúdanos, Romain, ayúdanos a interpretar por qué la población francesa vota por una expresión ultraderechista con unas características que, bueno, que van en contra de los intereses populares, si pudiéramos decirlo, y luego la izquierda pasa al segundo lugar. ¿Pudieras explicarnos un poco la conducta sociopolítica del pueblo francés para que dé este tipo de votos? Sí, porque que votan en mayoría por la agrupación nacional, porque quieren. Es muy simple, ¿no? Mira, Francia está desde hace varios años, entrando en una crisis política,
una crisis económica, una crisis social y una crisis identitaria. Lo que iba por sí hace algunos años ya no va. La economía ha sido golpeada, ¿no? Hay unas fracturas territoriales muy fuertes y hay una atomización del electorado, o por lo menos la división en tres bloques fácilmente identificable. El primero, que efectivamente un voto más rural, más popular, que vota por la agrupación nacional, un voto liberal, los ganadores de la globalización, lo que se llama básicamente clase media alta, burguesía, pequeña burguesía de las grandes ciudades, y un voto urbano de desplazados que han perdido mucho con la crisis económica y de los suburbios que básicamente votan por la France insoumise. Aquí están tres votos que se comparten básicamente 25, 25 y 25% en las dos últimas elecciones presidenciales. Yo hablé de la France insoumise, no hablo del frente, el nuevo Frente Popular. Eso es una coalición, vamos a decir, a la fuerza, ¿no? Con una idea es impedir que el bloque de la agrupación nacional pueda apoderarse del gobierno. Digo eso porque dentro de este segmento hay efectivamente la France insoumise con el electorado que te estaba mencionando, con una posición, una visión, vamos a decir, muy en contra de los gobiernos liberal o neoliberal, el campo de Macron, también muy progresista en algunos temas societales, pero también está el Partido Socialista, del cual viene Macron, del cual vienen la mayoría de los partidarios de Macron, la mayoría de los ministros de Macron, que es un partido totalmente liberal con una frontera muy delgada con el partido del presidente. Vienen también los verdes, que también se pueden sumar a esta coalición liberal. Lo que quiero decir con eso, y del otro lado, en la agrupación nacional, vemos fracturarse lo que era la derecha liberal en dos bloques. Uno que se acerca del campo del presidente Macron y el otro que se fue hacia la agrupación nacional. Lo que quiero decir con eso es que por ahora, si bien mencionaste los porcentajes, es muy difícil saber qué tipo de gobierno se va a formar el 8 de julio, después de la segunda vuelta. Exacto, me quitaste prácticamente la pregunta que te iba a hacer, pero vamos a ver algo aquí. Vamos a ver el escenario desde el punto de vista de la reacción del pueblo. Fíjate que vamos a recordar que luego de ser emitidos los resultados, los ciudadanos salieron a las calles, algunos rechazando a la mayoría de los votos obtenidos por el ultraderechismo. Las protestas demuestran el descontento social de un sector de la población, no solo con su gobierno de turno, sino con la extrema derecha, por lo que es una muy buena oportunidad para impulsar la coalición de izquierda, dicen algunos analistas, que durante años ha sido víctima de las políticas extremistas arraigadas en Occidente. Romain, ¿tú crees que es así? Salió una parte de la población a protestar por el resultado, entonces estamos viendo que aparentemente en el medio hay un grupo de gente no poco numeroso que está en contra del gobierno de Macron y también está en contra de la ultraderecha y entonces se mete para protestar. ¿Qué significa eso? ¿Qué va a generar eso, Romain? A lo mejor un poquito más de inestabilidad en las primeras semanas del futuro gobierno, pero que se manifieste una de las partes que han, porque los resultados no les convienen, es su derecho, pero eso no implica que el voto para la agrupación nacional haya sido fraudulento, es válido, es democrático también. No, aquí hay que ver por qué hacen un resultado tan elevado, ¿no? Yo creo que precisamente también este campo, que el campo liberal haya destruido
atomizado la sociedad, destruido los servicios públicos, destruido las ayudas sociales y que precisamente los más vulnerables vayan a votar por la agrupación nacional, eso es un hecho, ¿no? Que los partidos de izquierda no han podido encontrar una manera de hablar con ciertos sectores de la población, de ofrecerles una esperanza, de mover unas pasiones positivas por encima de las pasiones negativas o de los rechazos identitarios que existen del otro lado, eso es otra cosa también, ¿no? Pero vendrán seguramente más adelante las críticas y los análisis sobre eso, ¿no? Todavía no hay resultado. Sin embargo, lo que te quería decir es que cuando te decía que es muy difícil prever de qué color será el futuro gobierno, porque las alianzas se van a romper. Lo que, como te dije, lo que iba por sí hace unos años en Francia, ya no van después de un terremoto donde la agrupación nacional llega a cifras como 34% de los votantes en la primera vuelta. Entonces, se va a fracturar los partidos que antes hacían vida en el territorio nacional. Se puede consolidar un gran bloque liberal que va desde la derecha liberal, pasando por el partido del actual presidente Macron y yendo hacia el Partido Socialista, los Verdes y, por qué no, algunos miembros del Partido Comunista o de la France Insoumise. Yo creo que también va a haber un gran bloque de la France Insoumise que se va a mantener por sí solo con su orientación política, y del otro lado parte de la derecha liberal se va a agrupar, ya algunos ya se fueron abiertamente, a otros vendrán para hacer un gobierno que por supuesto no es nada fascista, es un gobierno más, se perfila, ¿no? En caso de que la agrupación nacional gane, en un partido muy liberal al final, y un gobierno como el que está haciendo Giorgia Meloni en Italia, por ejemplo. Bien. O sea, muy pocas cosas, respetando muy pocas de sus promesas, pero levantando la dignidad de algún sector de la población, o incluso respondiendo a angustias identitarias, que lo cual no es menor, no hay que menorar estas problemáticas para entender el resultado de hoy. Así es, Romain. Bueno, Romain Migus, sociólogo y periodista, nos ayudó incluso a hacer parte del pronóstico que queríamos hacer en la segunda parte del programa. Gracias por habernos acompañado en esta primera oportunidad. ¿Sí, Romain? Gracias, espero haber sido un poco muy didáctico para entender lo que está ocurriendo en Francia. Bastante didáctico, merci, ¿ok? Hasta la próxima. Gracias. Muy bien, entonces vamos a hacer una breve pausa rápida para que regresemos en la próxima parte para analizar justamente lo que estaba tratando de hacer, el pronóstico de cómo se van a confeccionar las alianzas para que después, en la segunda vuelta, se decida quién por fin tiene el mayor poder en el Parlamento, y de ahí surgirá entonces el primer ministro que va a cogobernar con el presidente de Francia. Todo eso está pasando allá y nosotros lo vemos aquí en El Mundo desde el Sur. Estamos hablando entonces de la primera vuelta de las elecciones legislativas de Francia. Tal como hemos adelantado, la agrupación nacional podría obtener la mayoría absoluta en el balotaje legislativo francés, dependiendo de las alianzas que se presenten, tal como lo acaba de explicar Romain Migus. Pero nos preguntamos, ¿qué tipo de alianzas se podrán presentar? Bueno, fíjense este dato. Gabriel Attal, primer ministro francés, ha instado a los candidatos de su partido, que quedaron en tercer lugar, a retirarse de la contienda electoral. Una propuesta interesante. Además solicitó
que respaldaran a otro candidato que defienda los valores de la República, al igual que su partido, la República, entendido la República Francesa. Asimismo, partidos de izquierda, Plaza Pública y ecologistas han exhortado a sus candidatos a retirarse. ¿Qué significa esto? Pero para esto vamos a sumar la posibilidad de una alianza entre el partido del presidente Emmanuel Macron con la coalición Nuevo Frente Popular, dominado por Francia Insumisa, la de Mélenchon, para enfrentar a la extrema derecha en sus intentos por cooptar el poder. Quizás para algunos perceptores de este programa y de otros que tratan el tema, no es fácil entender estas cosas, por eso es importante que tengamos a un invitado como el caso de Marcelo Ramírez, que es director de contenidos de Asia TV y además analista geopolítico en Humo y Espejos y en Asia en Movimiento. Claro, tú estás pendiente de todo esto, Marcelo. Ayúdanos a comprender. Tú venías escuchando, creo, a Romain, ¿verdad, amigos? De los pronósticos que le estaba haciendo, pero nos gustaría que tú fijaras posición en torno a cómo es la perspectiva de la segunda vuelta electoral legislativa y cómo influirá eso en el nombramiento del primer ministro y cómo se puede gobernar con Emmanuel Macron y hacia dónde apunta todo esto desde el punto de vista geopolítico. Marcelo. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, escuché salteado, no escuché problemas con el audio, no pude escuchar todas las respuestas. En líneas generales lo que yo creo es que hay un problema en lo que son las etiquetas. O sea, cuando nosotros hablamos de izquierdas o derechas, se hace esa cuestión confusa. Creo que a veces podemos simplificar esto y ver en realidad cuáles son las políticas, de qué estamos hablando en concreto, ¿no? Y uno a veces ve un presidente francés que está llevando a Francia a la guerra con Rusia, está llevando a Francia a poner soldados en Ucrania, en Odessa, a entregar equipos militares de avanzada, como serían los misiles Scalp, y uno ve el riesgo de una confrontación militar entre una potencia nuclear como es Francia y la mayor potencia nuclear del mundo, que es Rusia. Y uno se pregunta entonces, ¿cuál es la preocupación? Que salgan fuerzas que están gobernando en Francia como Macron. Esa es la parte que yo a veces me pregunto, ¿no? Creo que acá el problema que tenemos es un modelo occidental que se está desmoronando y que ha jugado durante muchísimas décadas con partidos que se presentaban como de izquierda o que se presentaban como de derecha, pero en realidad cada vez que llegaban al poder veíamos más o menos los mismos programas en ambos. Creo que la población en todo Occidente, y el Occidente podríamos decir más ampliado, yendo a los lugares algunos más periféricos, como son los de Sudamérica, ha comenzado un proceso de rechazo muy profundo de la población contra eso. Y se vota prácticamente lo que sea antisistema, independientemente de esto si sea por izquierda o por derecha. La gente lo que no quiere es más de lo mismo, quieren algo nuevo. Y en Francia creo que ha jugado mucho la cuestión precisamente de esta posibilidad de una guerra nuclear, más allá de los problemas habituales que ya había en Francia, que tienen que ver con la producción agrícola, con la cuestión de la inmigración y con la cuestión en general de la caída del ingreso, que durante décadas hemos visto como, bueno, en toda Europa se viene desmantelando el estado de bienestar social. Creo que ese malestar es lo que ha canalizado el partido de Le Pen, el Frente Nacional, ahora rebautizado Unión Nacional, y creo que esto es un fenómeno que se está dando en toda Europa. Lo vemos en otros partidos de la misma manera, y algunos curiosamente, como por ejemplo la AfD alemana, promueve acercarse a Rusia y a China. Entonces creo que tenemos que volver a replantear las categorías, ver qué es lo que quiere y empezar a medir esto en función sobre todo de cuál es la posición ante el mundo multipolar y la posición ante el globalismo hegemónico occidental. Creo que eso es lo que determina. Así es, Marcelo. Ahora fíjate, entonces esta estrategia para alcanzar o mantener el poder político, hay una táctica que tú acabas de mencionar. En medio de la campaña de cara a las elecciones legislativas, para la segunda vuelta en Francia, la agrupación nacional ha utilizado los conflictos bélicos a su favor, como tú lo acabas de mencionar, para aumentar su popularidad. Aunque el partido considera a Rusia como una amenaza para Europa,
han manifestado su postura en contra de enviar más soldados o misiles de largo alcance a Ucrania que puedan alcanzar objetivos en el país euroasiático, tal como tú lo adelantaste. Esta postura podría debilitar el apoyo reciente que Ucrania ha recibido de potencias hegemónicas cuya especialidad es pregonar la paz y alimentar la guerra. El envío de militares de la OTAN ha sido una opción planteada por Macron para mostrar el supuesto apoyo y liderazgo en la región. De esta manera que, Marcelo, entonces, agregando lo que tú decías a este comentario que acabo de hacer, entonces, por lo visto, el pueblo francés le va a dar la vuelta a la posición de Francia frente a la situación bélica contra Rusia. ¿Y eso qué significa para la OTAN, para Estados Unidos? ¿Qué significa para el mundo todo? Incluso qué significa para Palestina. No sé si hay alguna posibilidad de que las cosas cambien ante esta posición del pueblo francés frente al nuevo poder político. Bueno, creo que lo que significa es el desmoronamiento de Occidente. O sea, creo que el pueblo francés fue claro en el aspecto de la posición contra la guerra, porque tanto la coalición de izquierda liderada por Mélenchon como el Frente Nacional terminan por decir no a la guerra. O sea, básicamente aquellos que eran partidarios de la guerra son la gente de Macron, y básicamente eso no ha superado el 20%. Todo esto, creo que el mensaje es absolutamente claro, y esto demuestra, bueno, que en Occidente se está perdiendo el control. De alguna manera vimos esta semana que Trump decía y se preguntaba por qué tenemos que ser enemigos de Rusia, China y Corea del Norte. Y estamos viendo que en Estados Unidos también está habiendo una fractura en la política proguerra. Por lo menos hay sectores que parecen recapacitar de alguna manera ante la posibilidad de una guerra nuclear y dicen, bueno, hemos llegado demasiado lejos. Y esto empieza a multiplicarse. Y creo que esto, como empieza a multiplicarse, empieza a generar reacciones mucho más profundas también. Entonces creo que el peligro de un aceleramiento del conflicto en los próximos meses es el mayor que hemos visto. Creo que de acá hasta fin de año, hasta que se produzca, si se produce el cambio de gobierno en los Estados Unidos, creo que vamos a ver un aceleramiento de la posición de la OTAN ante el riesgo de que haya una fractura dentro de la organización del Tratado del Atlántico Norte, que Estados Unidos deje de financiar, aunque sea en parte a la misma, o que vengan tiempos de cambio que bajen la posición militarizada que hoy está teniendo esa organización. Creo que vamos a ver eso, y vamos a ver un recrudecimiento sobre todo de las posiciones del Reino Unido en incendiar Europa, y en el caso del Medio Oriente vamos a ver seguramente un aceleramiento también de Netanyahu, quien le vemos cada vez más intentos desesperados por también llevar la guerra a Medio Oriente, con la idea de que eso salve su caída. O sea, Netanyahu se está sosteniendo básicamente por la situación que él mismo ha generado, puesto que ni siquiera en su propio país la población lo quiere. O sea, toda esta situación está llevando a un punto extremo donde va a haber que hacer definiciones. Ninguno de los dos bandos se resigna a cuál es la posición, y bueno, todo hace pronunciar que los próximos meses, en lo que queda del año, vamos a ver hechos cada vez más violentos, e inclusive actos de terrorismo como hemos visto en Rusia en las últimas semanas. Bueno, increíble que tu diagnóstico nos indique tantas cosas vinculadas con unas elecciones legislativas francesas, en primera vuelta apuntando en la segunda vuelta. Fíjate todo el análisis geoestratégico y geopolítico que existe en torno a unas elecciones en Francia. ¿Qué termómetro, qué visión, qué expectativa, qué perspectiva nos genera estas elecciones? Marcelo, muchas gracias. Marcelo Ramírez, como siempre tan agudo con tus análisis, ¿oíste? Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de charlar un poco con ustedes. Escucha el resultado de la encuesta que hicimos a nuestra audiencia para que te lleves esa impresión, ¿te parece? Bueno, fíjate, preguntábamos que el partido Renaissance de Emmanuel Macron queda en tercer lugar en la primera vuelta de elecciones legislativas en Francia. La derecha de Marine Le Pen queda entonces encabezando. Y bueno, el partido de izquierda la coalición de izquierda queda de segunda. ¿Cuál es la razón de estos resultados? Bueno, 25%, una cuarta parte de la audiencia, dice que se trata del resultado de una posición frente a Rusia. 36% hablan de la subordinación a Estados Unidos que provocó esta decisión
de los votantes. 15% piensa que también el nacionalismo de Marine Le Pen influyó también en esto y el 24%, otra cuarta parte, piensa que el pueblo está buscando un cambio a como de lugar, tal como adelantaba Mauricio. Muchas gracias, Mauricio. Hasta la próxima. Bien, ahora vamos a hacer una conclusión con la mayor humildad. Para la mayoría de las personas, las elecciones legislativas de otro país no son percibidas como interesantes o importantes, pero ya vimos que no, porque generalmente esos comicios dan señales de cómo se mueven las pasiones políticas de la población, pues ella deposita en los candidatos y partidos políticos sus esperanzas para intentar cambios en las grandes decisiones nacionales en busca de soluciones socioeconómicas principalmente. Ahora, en Francia, la primera vuelta de las elecciones parlamentarias mostraron una tendencia que merece otras lecturas, porque el partido del presidente Emmanuel Macron quedó de tercero. La izquierda francesa alcanza el segundo lugar, mientras que la derecha radical nacionalista se posiciona como la primera fuerza política con posibilidades de obtener el poder ejecutivo o cogobernar con el poder ejecutivo, lo que significará un redireccionamiento de la política exterior de Francia frente a los temas bélicos que hoy inquietan a toda la humanidad. La izquierda tiene grandes posibilidades de influir para equilibrar las cargas, pero deberá buscar alianzas estratégicas que le permitan evitar que la población francesa se desespere por el impacto de los problemas socioeconómicos ocasionados por la política exterior e interna de Macron y le entregue el país a los grandes poderes económicos y sus intereses. Por supuesto, estamos atentos al impacto de lo que pasa en Francia y en el mundo desde el sur.